que tengan la certeza de que este ministerio y todas las autoridades estamos absolutamente comprometidas con el apoyo para que ustedes puedan encontrar el desarrollo y mantener el vínculo con la tierra que les da tanta identidad y que los caracteriza. Así que un abrazo, un saludo, y ahora yo solo espero conocer este maravilloso proyecto. Muchas gracias por recibirnos acá en esta tierra sagrada para ustedes. Muchas gracias. Es súper importante lo que ustedes han logrado acá. Ustedes están logrando lo que nosotros siempre hemos pensado como administración, que es que ustedes son capaces de quieren apuntar. Nosotros como CONADI estamos ayudando para este año con 50 millones de pesos para capacitación en conjunto con el municipio de Villarrica, y esto tampoco es lo único que vamos a hacer. Seguirnos acompañando. Así que mucha fuerza, mucho buen y que les vaya muy bien. Gracias. Entonces Licanray era la señora del cacique que era dueño de estas tierras. Tierras que comprendían 130 hectáreas, que eran en sí el pueblo de Licanray en donde se encuentra ahora. La señora Licanray era mi tatarabuela, digamos, quien vivió en estas tierras. Hoy en día estamos nosotros, sus descendientes, y en conjunto con todos los familiares que a la vez son de las comunidades mapuche del sector. Es una tierra familiar, como se puede decir. Y hoy en día hace entrega de el proyecto acá, que miras de conservar este espacio sagrado para, como ya se ha dicho, y hoy en día estamos haciendo presencia acá como comunidades del pueblo Sihuilhue. Era el verdadero nombre de este espacio, así lo denominaban nuestros ancestros. Uno de los principales objetivos, que como aún se mantiene digamos, en cierta manera, la diversidad de flora y fauna nativa, y muy hermoso por sus encantos, como sus miradores y todo el atractivo que tiene. Y bueno, para mí también, por mis hijos lo crié yo con la cultura mapuche. Aparte que también soy descendiente de la cultura, porque mi abuelo, mi papá que me criaron, mis abuelitos eran de Yacumacuán en la punta. Entonces yo no he perdido mi costumbre, mi forma de vivir, no lo he cambiado. Mis hijos de repente me dicen: mamita, tú no eres tan viejita, pero ¿por qué tú no cambias? Tú siempre la parte mapuche, mapuche. Más lindo que este lugar, aquí hemos recibido los turistas todos se van conformes. Aquí tenemos otras hermanas que trabajan. También nosotros vendimos cosas fresquitas, vendimos Molström, como les digo, vendimos a la municipalidad y a impuestos internos, a Servicio Nacional de Salud, que nosotros, yo hasta aquí